crimen de Fernando. La pericia clave. Declaró el forense: nunca vi algo semejante, dijo. Y en vivo y en directo estamos trabajando desde Los Dolores, justamente desde el Tribunal Oral Criminal número 1 con Matías Rezano. Séptima audiencia por el crimen de Fernando Báez Sosa. Mati, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buen día, Rosario y Leo, placer de saludarlos. Estamos, como bien decías vos, frente a los tribunales de Dolores, a punto de comenzar la segunda jornada de la segunda semana del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Acaban de ingresar justamente los acusados, llegaron exactamente 7:30, justamente con el camión de traslado, con el apoyo detrás. Bueno, a ver, de lo que dejó la primera jornada de ayer, como bien decía Leo, bueno, el relato más destacado, el más escalofriante, es el del médico forense Diego Duarte, que justamente, como lo decía Leo, él confesó que no vio nada similar, incluso se quebró en un momento tras salir de este establecimiento judicial. Y a ver, un detalle que brindó mucho después y que hay que tener en cuenta y que es clave también, porque justamente la estrategia de la defensa es cambiar la carátula o mostrar ciertos indicios para lograr justamente ese fin y llevarle una carátula de homicidio en riña. Bueno, lo que dice Duarte es que por lo menos en base a su informe, a su experiencia, a lo que vio en el cuerpo de Fernando, no hay señales de que justamente la víctima haya ofrecido algún tipo de resistencia. En la jornada de hoy, para comenzar, van a continuar con el peritaje y con el registro de las diferentes imágenes, muchas de las cuales nosotros hemos analizado, visto y demás, y también de las cámaras de seguridad de las inmediaciones del EBRIC. En cuanto a este punto, nos decía justamente el abogado Marino Aparicio Cid, quien estuvo ayer presente en la audiencia, que le llamaba la atención justamente los rostros de los acusados cuando veían las imágenes. Muchos por primera vez advertían esas imágenes que nosotros hemos circulado y tenido al alcance durante los 3 años de este suceso tan aberrante. Bueno, lo que reflejaban justamente los imputados era que muchos de ellos veían por primera vez y a algunos se asombraban no por lo que hacían, sino por cómo estaban registrados, por cómo se los divisaba tan claramente. Bueno, van a continuar justamente con ese análisis en la jornada de hoy y posteriormente van a hablar diferentes especialistas en criminología que también intervinieron en la investigación, uno de los cuales, por ejemplo, examinó los pies de los principales acusados de haber asesinado a Fernando Báez Sosa. Mati, le digo, ¿cómo uno empieza a sentir? Y quería preguntarte a vos, ¿cuáles fueron tus sensaciones? ¿Cómo se está viviendo ahí en Dolores? Primero ayer, que fue una jornada importante, esta primera toma de los acusados sin el barbijo, imágenes que nos llamaron la atención, caras que hablan algunas de enojo, otras que hablan también de pesadumbre. Miedo. El miedo presente en muchos de esos rostros realmente y muy marcado. ¿Cuál es la sensación, cuál es la atmósfera que hay ahí en Dolores? Bueno, a ver, obviamente que se puede dividir en dos esa atmósfera. Primero, lo que nos ha generado todo, más allá de la actividad profesional que desarrollemos, desde que sucedió el caso, uno no se puede apartar emocionalmente de lo que generó el aberrante crimen de Fernando, pero al mismo tiempo ayer, para mí, la audiencia fue tan importante porque más allá de que la primera semana fue recabar testimonios de quienes estuvieron en el lugar y vieron de cerca o de un poquito más lejos cómo lo golpeaban a la víctima, sino que también ayer fue legitimar los testimonios de la semana pasada y fueron contundentes los informes de la médica de la ambulancia, la doctora Carolina Giribaldi La Rosa, y de Diego Duarte. Fueron contundentes. No hay manera de deslegitimar lo que se dijo la semana pasada, que es la intención del abogado Hugo Tomay, que representa a la defensa
de los acusados. Clarísimo. Bueno, hoy van a continuar con diferentes testimonios y esta semana, como decíamos ayer, es más tecnicista que la de la semana pasada. Perfecto, Mati, clarísimo, estoy de acuerdo con todo lo que relatás. Muy bien, te voy a hacer un punto y vamos a ir mechando con vos, por supuesto, a medida que van llegando los diferentes testigos allí al tribunal. Pero queremos hablar también con Carmelo Napoli. Carmelo Napoli ya se está comunicando con nosotros, con la primera. Él es perito forense. Y lo primero que le quiero preguntar, Carmelo, primero saludarlo, agradecerle por este tiempo aquí con nosotros. Hacerle esta pregunta. Ayer el doctor Duarte, como bien rezaba nuestra placa y también decía Matías Rezano, dijo: yo nunca vi algo así en mi carrera. Y estamos hablando de una persona, de un doctor, de un forense, que realiza autopsias en su cotidianidad. Todos los días realiza una autopsia, trabaja con cuerpos muertos. Y él dijo que ese cuerpo, lastimado con tanta hazaña y con tanta brutalidad, no lo había visto jamás en su carrera. Y eso nos llama la atención. Por eso, si Carmelo ya está en comunicación, quiero preguntarle si a usted también le sorprende estas declaraciones por parte del doctor Diego Duarte. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarme. A usted, por favor. A ver, creo que hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando uno quiere graficar lo que realmente quiere mostrar o ha visto o realizó la peritación, para que todo el mundo entienda sobre lo que vio y sobre lo que tuvo que realizar el informe, ¿no? Calificar sobre lo que vio. Entonces, me parece que esa expresión de decir nunca había visto nada igual, me parece que se está refiriendo precisamente a eso, ¿no? A tratar de demostrar que a pesar de su experiencia o de su conocimiento y de su actividad, pocas veces lo ha visto o nunca lo ha visto de tanta magnitud. Yo creo que me pareció que fue una expresión gráfica más que real, pero de cualquier manera el doctor Duarte tendrá que saber o cómo decir lo que a él le representó estar frente a ese cuerpo de un joven que fue golpeado brutalmente, como vos decías recién, con un ensañamiento, con alevosía, porque lo golpearon primero arteramente para ir sobre seguro, para disminuirle la fuerza y después hacer todo el resto. Creo que fue una expresión para graficar lo que vio elocuentemente, porque a veces describir las lesiones genera eso, técnicamente una descripción analítica de lo que vio externamente y de lo que vio externamente en el cuerpo de Fernando. ¿Usted dice que fue exagerado lo que dijo Duarte? Perdón, Carmelo. ¿Que fue exagerado lo que dijo? No digo exagerado. Quiero decir que fue enfático. Quiso poner énfasis en lo que vio externamente e internamente para graficar. ¿Y está bien o está mal eso en una declaración? Digo, que haya hecho eso, ¿está mal? O sea, ¿debería haberse conservado dentro más de lo técnico y no cargarle lo emocional? No, porque quizás haya sido cierto. Es decir, si vos me preguntás a mí si yo hubiera hecho la autopsia de Fernando Báez Sosa y yo hubiera dicho no es lo que vi en mi vida, yo te puedo decir que he visto cuerpos mucho más mutilados que en mi experiencia. Pero esto no quiere decir que en la experiencia del doctor Duarte haya sido así, porque realmente él lo sintió así, él lo vivió así y lo trató de expresar de esa manera, como una síntesis de la gravedad de las lesiones que presentaba Fernando. No te olvides que en un testimonio, más allá de que él da testimonio como perito forense y no como testigo propiamente dicho, pero los forenses muchas veces nosotros tenemos que buscar el equilibrio, tenemos que expresarnos más técnicamente que sentimentalmente, y en eso a veces se nos escapa, porque en definitiva la humanidad y el sentimiento está en todas las personas. Lo que ocurre es que a veces uno, cuando está frente a un tribunal y quiere expresar algo, obviamente que las emociones afloran. Los hombres somos emocionales. ¿Y qué hubiese hecho usted, Carmelo, en esa declaración? ¿Se hubiese dedicado mucho más a lo técnico?
No sé, que la verdad que es muy difícil ponerse en el lugar del otro cuando las experiencias son diferentes o las personas somos diferentes. Yo en algún testimonio también me he quebrado cuando me refiero a algunas situaciones de chicos, por ejemplo, pero me da la pauta que lo que quiso hacer es emocionalmente transmitir lo que vio y técnicamente lo que Claro. se implantó en la pericia para que todo el mundo tuviera la conciencia y porque a veces cuando uno habla técnicamente, y esto hay que tenerlo en cuenta, muchas veces transmite técnicamente y científicamente eso, pero cuando uno quiere transmitir la intensidad de lo que representó, bueno, entonces ahí puede usar expresiones humanas más técnicas, ¿no? Es decir, expresiones más de persona, más de ciudadano que de profesional. Y no está mal, simplemente digo... Claro, no, sí, son se expresiones. entiende. Totalmente, totalmente. Ahora, más allá de esto, Carmelo, ¿usted cree que se va a poder dilucidar cuál fue el golpe que le provoca la muerte? Porque todavía pareciera no estar claro eso. Si bien tenemos los detalles de la autopsia y habla de múltiples traumatismos de cráneo que le generaron paro cardíaco por shock neurogénico, si no me equivoco, lo que está planteando la defensa de los 8 imputados es que todavía no está claro de qué murió Fernando. Incluso el informe que realizaron los peritos suyos, de su equipo de abogados, dicen que es probable que Fernando también haya muerto por las maniobras de reanimación, de RCP, que ayer también quedó refutado por la declaración de la médica Giribaldi, que dijo, esto no puede ser porque cuando llegamos Fernando ya estaba muerto en el piso, murió en el lugar del accidente, en el lugar del crimen, de la brutal golpiza, enfrente del EBRIC. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso, del golpe que le provoca la muerte? No, a ver, cuando uno tiene múltiples golpes, no se olviden que el cuerpo de Fernando presentaba golpes más graves, más intensos en el cráneo encéfalo Sí. que en el resto del cuerpo. Él tenía golpes internos torácicos y abdominales también que le provocaron lesiones en órganos nobles. Eso representa también la brutalidad con que estos sujetos le pegaron a Fernando. Patadas, trompadas, puntapié, lo que fuera. Cuando uno habla, por ejemplo, en la jerga criminalística, tiro de gracia, puede ejemplificar algo que realmente lo puede plasmar, ¿no? Múltiples impactos de armas de fuego y de pronto el tiro de gracia. Cuando uno habla de traumatismos, el traumatismo final, con la trompada final que llega al knockout en boxeo, en una pelea de boxeo, se puede dar con un poco más de énfasis o se puede dar fehacientemente. En este caso se hace más complicado. Lo que sí se pudo determinar, y esto lo dijo la médica y esto es cierto, que cuando ellos llegaron el cuerpo no presentaba signos vitales. Quiere decir que la reanimación o el intento de reanimación pues solamente es un intento de ayudar a alguien que estaba en una situación muy crítica y que, bueno... no se podía hacer nada, dijo el perito. O sea, ya no se podía hacer nada para reanimarlo. ¿Esto puede ser así? Imagínese la persona que le hizo la reanimación, lo vio inconsciente, no tenía ninguna respuesta, le hizo una reanimación como para ayudar a hacer algo, para mantenerlo con vida, pero obviamente que ya no tenía vida. Ahora, si fue el último golpe, la última patada o la anterior, se hace muy difícil porque, les vuelvo a repetir, fueron varios golpes, todos muy violentos, y el cerebro fue como si fuera una coctelera. Entonces, cuando uno hace eso, lo agita de una determinada manera, de golpe contra golpe, que es la reacción que se tiene el cerebro dentro de la caja craneana, y se hace muy difícil determinar si fue él con el primero ya le había provocado lesión neurogénico, sí, con el segundo, con la tercera, con la cuarta. Señor Carmelo, es complejo. En base a este punto que usted está diciendo, la cantidad de patadas, la cantidad de golpes que sufrió Fernando,
lo hace a los 5 rugby, en principio, que fueron los que le pegaron a Fernando, igualmente responsables, más allá de que se pueda dictaminar cuál fue la patada que terminó con su vida, pero al haber recibido tantos golpes, a todos aquellos que le pegaron a Fernando, ¿los hace igualmente responsables? Mire, yo no soy juez. El juez es el jefe de los peritos. Esto entendámoslo nosotros para que la audiencia también lo entienda. El que rige una investigación es el juez. Y el tribunal después, con todos los elementos probatorios, va a determinar la responsabilidad de cada uno. Algunos dirán que todos son igualmente responsables, otros dirán sí, son todos igualmente responsables, pero en esa responsabilidad hubo alguien que fue más activo y otro menos activo, o uno fue más activo y otro fue más pasivo. Lo que yo le digo es que en un grupo, en una manada, como se le dice ahora, en una actividad grupal, o en una patota, o como quiera denominar a esta manga de sujetos, decir que todos son igualmente responsables, está bien. Y decir que todos merecen la misma condena, puede que esté bien también. Pero indudablemente en un procedimiento judicial, en una investigación criminalística, yo no podría decir que los 8 o los 10 o los 8 que estuvieron fueron de la misma intensidad. No me parece que arengar sea lo mismo que patear, no me parece que contener sea lo mismo que provocar arteramente el golpe, que en definitiva lo desmaya o lo deje inconsciente o lo deje indefenso para que el resto lo pegue. El resto le pegue y el resto termine la faena, por decir de alguna forma. Carmelo, me parece que en el grupo todos son responsables. Perdón, lo escucho, yo entiendo que la labor que les toca desempeñar a ustedes, esto de peritar, de estar en contacto con la muerte continuamente, porque los cadáveres y las cosas que deben ver deben ser atroces, que yo ni siquiera elijo imaginármelas. ¿Cuál es la visión que tenés sobre, o que tiene, perdón si lo tuteo, que tiene sobre la muerte de Fernando Báez Sosa? Y pregunto más que nada por esto de que hay diferentes responsabilidades, que no todos merecerían la misma pena y todo. ¿Qué le provoca a usted como ciudadano, pero que tiene además esta posibilidad de ver tanta muerte cotidianamente, la muerte de Fernando? No, por eso yo digo, quienes trabajamos con la locura y la muerte cotidianamente, o trabajamos antes más intensamente, para mí la vida tiene un plus. Para mí la vida es algo que se debe cuidar, que se debe custodiar y que se debe preservar en todo sentido, en todo sentido. Por eso desde chico creo que tendríamos que implantar en los niños cómo se debe tratar a las personas y cómo debemos tratarnos nosotros en la emoción, en la maduración emocional, para después crecer sanos y no hacerle daño a nadie, o menos evitar hacerle daño a las otras personas. Cuando ve este tipo de crímenes, obviamente que el reflejo es como cuando uno leía La Naranja Mecánica, cuando yo era chico o adolescente, leía La Naranja Mecánica y decía, esto no se puede entender, tanta brutalidad en las personas, y de alguna manera creo que la violencia está innata en todas las personas, por eso digo, debe privar la empatía más que la violencia, más allá que en el cerebro está injusto, ¿no? El amor y el odio están ubicados en un plano muy cercano, pero siempre debe privar la empatía. Por eso cuando uno aprovecha estos medios para transmitir algo, digamos que tenemos que prevenir, porque esta familia, o parte de la familia de estos sujetos, ya tenía antecedentes. Sí, entonces claramente ahí teníamos que ir. Pregunta Belén, sí. Sí, Carmelo, yo le quería consultar porque a mí me sigue sorprendiendo que la huella del calzado de la suela
de uno de los acusados haya quedado estampada en la cara de la víctima, ¿no? De Fernando Báez Sosa. Entonces yo le quería preguntar a usted como forense, ¿esto es usual? Digo, ¿cuán salvaje debe haber sido esa patada para que esta huella quede plasmada en la cara de Fernando, de la víctima? No, por eso digo, fue muy violenta, porque estas personas tenían una preparación diferente al resto, entonces, como en un boxeador la trompada, en el rugby la patada es muy importante. Digo que impacta por lo violento, llama la atención por lo violento, llama la atención por la brutalidad, llama la atención por la crueldad. A mí cuando me preguntaron por qué usted utiliza la palabra cruel, que no es científicamente utilizada por casi nadie, porque cruel es eso, es ser bestia y encima gozar con lo que hace. Y estos sujetos fueron eso, fueron bestias y gozaron con lo que hicieron. La impronta en la zapatilla es importante, creo que va a venir el técnico que hizo la pericia estopométrica y de ahí nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene muchas veces este tipo de análisis, este tipo de expresar disciplinariamente cómo se puede identificar la marca indubitable con la otra que se muestra, porque esto es una cosita anecdótica, así para que se entienda. En los lugares donde la gente usa guantes o en los lugares donde hace mucho frío y normalmente las huellas digitales no se pueden implementar, no se pueden tomar, las huellas plantales son un aporte interesantísimo a la criminalística, investigación criminal. Por eso yo siempre digo, no hay dos huellas iguales, no hay dos huellas plantales iguales, de la misma manera con que no hay huellas dactilares iguales. Por eso la reserva y de las fotos y de las marcas de los distintos calzados y de las distintas pisadas sirven muchísimo para una investigación criminal. Y en este caso, para graficar precisamente quien que lo utilizó fue el que de alguna manera pegó con el pie y pegó en lugares donde en el rostro, todos sabemos, en el rostro, en el cuello y parte del tórax no se puede pegar, y cuando uno pega en esos lugares sabe que va a producir daño, va a producir daño grave y sabe que eso no lo tiene que hacer. Carmelo, aprovechando la pregunta de mi compañera, me parece que va en relación con lo que se habló ayer, que a mí me llamó mucho la atención y no terminé de entenderlo claramente porque no soy perito, pero lo que hablaba el doctor Duarte es que se notaba que el cuerpo había ofrecido resistencia, que por eso, por esa resistencia se genera la marca de la zapatilla. Pero después cuando se lo preguntaron a burlando, porque la palabra resistencia llamó la atención, hasta ese momento se entendía que el cuerpo no se podía defender, que Fernando no se podía defender porque ya estaba inconsciente, y burlando dijo, no, la resistencia era por el tamaño del cuerpo de Fernando y por el suelo, por la presión del suelo. ¿Usted opina lo mismo o cree que Tomei puede utilizar esta estrategia como para decir, Fernando en ese momento se estaba pudiendo defender, estaba despierto, no estaba inconsciente? No, mire, a veces las palabras que uno utiliza, por eso digo, hay que ser muy cauto cuando técnicamente utilizan palabras que no corresponden a la realidad. Todo el mundo lo vio, todo el mundo sabe que la alevosía está... yo no soy juez, le vuelvo a repetir, me voy a manejar siempre con el alcance de la medicina legal, que para estos casos es muy importante. Quizás no sea todo lo más importante, porque lo más importante se ve, el golpe que le dieron a Fernando de atrás, eso es actuar sobre seguro, eso es alevosía. Lo disminuyó totalmente, no hubo ninguna resistencia. Cuando cayó al piso no se podía defender. Bien, Carmelo. Si se hubiera defendido, él hubiera tenido marcas en el cuerpo de defensa, en los brazos, en los antebrazos, y no tenía ninguna. Un placer enorme, Carmelo. Gracias por esto que nos permite a nosotros entender todo aquello que no entendemos justamente por no dedicarnos a eso. Entonces, cuando viene alguien con sus tecnicismos, con su manera de poder explicarnos un poquito más la muerte, contando lo dolorosa que es, realmente por lo menos nos permite poder seguir conociendo más de esto, que es el dolor de una familia por un lado y las causas de la muerte por otro, para que aquellos que se la provocaron, y ojalá los jueces así lo entiendan, terminen pagando como tengan que hacerlo. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, Carmelo. A ustedes, buen día, gracias por invitarme. Hasta luego.
declaración el día de hoy. Allí estaba Matías Rezano desde Dolores. Y Mati, si no me equivoco, hoy será clave analizar los videos de los teléfonos celulares de cada uno de los imputados. Eso comenzó ayer con Laborde y seguirá el día de hoy con parte de su testimonio. Totalmente, es muy preciso lo que decís. Es una tarea minuciosa justamente en la audiencia. Por eso ayer a las 3 de la tarde prácticamente la audiencia estaba terminada, faltaba el testimonio de Laborde, pero debido a los testimonios que se habían brindado después de justamente los testimonios de Duarte y de Giribaldi, después del cuarto intermedio, vinieron testimonios que eran muy breves por la precisión de los mismos. Entonces, cuando llegó Laborde, todos especulábamos a las 3 de la tarde, bueno, media hora, 16 horas, incluso ya cuando estabas a la tarde vos decías, bueno, en cualquier momento salen los rugbyers, pero es tan minuciosa la tarea de analizar los videos, identificarlos a los acusados, comprobar que estaban en el lugar y demás, que se extendió. Y por eso se tuvo que postergar para continuarla hoy, y también presumen que justamente este aspecto se va a extender en el inicio de la segunda audiencia de la segunda jornada aquí en Dolores. Ingresaron, como les decía anteriormente, los acusados alrededor de las 7:30. Estamos ahora a la espera de que comiencen a llegar la defensa, Hugo Tomei y Emilia Pertosi, la hermana de Ciro y Luciano, que obviamente no hablan, pero bueno, siempre uno está a la espera de que brinden algún tipo de declaración. Ellos no lo hacen no solo porque es una estrategia, sino también porque obviamente los medios no son bien siguen los manotazos para de ahogados, quienes representan a los acusados. Siguen los manotazos de ahogados y estamos a la espera. Y se van cayendo, porque viste, vos decís, mira, ahora el desfibrilador, o sea, cuestionar si el desfibrilador fue utilizado de buena manera o no, o sea, lo usaron los técnicos que se dedican a eso, no es que me lo trajeron, che, Leito, tomá, me usé el desfibrilador, no, fue la ambulancia y quienes usaron son los médicos el desfibrilador. Por eso te digo, o sea, la sensación es que en esto de embarrar la cancha es lo que día a día se va buscando y que se va desmoronando todo esto. Y atención con lo que está pasando también dentro del penal, y atención con esta ruptura. Y quiero sumarlo a Gastón Marotta, que ya está con nosotros. Gastón, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Leo, buen día, Rochi, buen día para todos. Hola, Marotta. Digo, todo esto, lo tenemos ahí a Mati también, digo, la técnica y la estrategia que está buscando la defensa, ¿se está empezando a romper adentro del penal? Thompson viene llorando, se está quebrando, y justamente el clan Pertosi busca mantener ese pacto de silencio a como dé lugar, porque obviamente si se rompe la estrategia va a ser aprovechada por la querella, ¿sí? El particular damnificado, en este caso encabezado por el doctor Burlando, que representa a los padres de Fernando Báez Sosa. Justamente esto que hablábamos hasta hace un mes, o mejor dicho, hasta antes de que arranque el juicio, el líder era Thompson. El líder del grupo era Thompson, se comprueba con los videos y demás, pero esto cambió, Thompson empezó a quebrarse, a llorar, y esto, bueno, obviamente fue aprovechado por el clan Pertosi, Ciro Pertosi sobre todo, para asumir el liderazgo y buscar que no se rompa este pacto de silencio. ¿Cómo? Bueno, a ver, muchachos, acá no hablen, si nos condenan va a haber protección y otras cuestiones para evitar que hablen, ¿eh? Hoy va a ser un día importante, como decía Mati, porque además de... Digo, van a seguir todo el tema de los peritos, pero esta vez en cuanto a el famoso o la famosa patada a Thompson. Yo acá tengo la gente que va a declarar, más allá de lo que decía Mati del fiscal primero. Esa carita. María Eugenia Cariac, que es la criminalista que fue la que estableció la presunta similitud entre la zapatilla de Thompson y la marca en la cara. Ese es Thompson, ¿no? Que estamos viendo es Thompson. Sí. Digo, ya no tiene la carita de guapo que tenía en el momento de ataque. Que le dice, te voy a cortar la cabeza. Miren esta cara. Esta es una cara de un pibe triste, que es un cagón tremendo. Sí, triste, con miedo, me parece a mí, ¿no? Sí. Como sabiendo la que se le viene. Ahora, ¿saben que a mí me llamó mucho la atención? Ayer Laborde, el fiscal del Ministerio Público, hizo un repaso paso por paso de la secuencia de cómo se inicia dentro del boliche, con los videos que te mostramos ayer, que vos hacías referencia al del te corto el cuello, hasta que se fueron a comer hamburguesas. Y hay dos puntos claves que para mí
remarcan esta idea de Thompson como líder. El primero es que cuando a Thompson lo están sacando del boliche y lo están agarrando entre dos porque un solo Patovica no alcanzaba con un hombre tan enajenado, tan violento, los amigos empiezan a decir no lo toques, cuidándolo, respaldándolo, protegiéndolo. Fíjense la contención que tenía Thompson desde un primer momento por parte de su grupo de amigos. En este video te digo, y en el momento en el que lo sacan por el lavadero, por la cocina, ahí es cuando dicen no toques a Machu. No toques a Machu, así le decían a los Patovicas. Y por otro lado, y este no lo sabía, este dato, en el momento que van a comer hamburguesas, el que paga las hamburguesas, que puede ser un dato menor, pero demuestra también cómo Thompson era cuidado, protegido y a la vez era el líder y el que marcaba qué era lo que había que hacer, porque es Thompson el que decide comer las hamburguesas y le da la plata en la mano a su compañero para que vaya a comprar las hamburguesas. No, ¿cómo va a ser un dato menor? Eso no es un dato menor. Bueno, a ver, parece un detalle el rey de la manada. Claro, bueno, pero es un detalle chiquito. Pagó las hamburguesas. A ver, tal vez en otro grupo de amigos no significaría nada que haya uno que paga las hamburguesas. Pero acá decide, bueno, nos vamos a comer una hamburguesa, te doy plata para que pagues también tu comida. Y ojo con esto, saca la lengua. En un momento de ese video que nosotros no llegamos a verlo bien, porque claramente lo estamos viendo agrandado, muy rápidamente en televisión, pero los peritos que analizaron parte por parte de esta secuencia, de este video, se ve que Thompson en un momento hace un gesto chistoso sacando la lengua. Es decir, después de matar a Fernando, insisto, se estaban riendo, se estaban burlando, estaban celebrando. Y estaban comiendo, de sangre. por supuesto, y estaban comiendo una hamburguesa agrandada. Vos recién nombrabas embarrar la cancha. Sí. A ver, Leo, Rochi, compañeros. Yo no sé, yo acá lo digo, me saco del lugar de que estoy trabajando en la radio, en la tele, me pongo en el lugar del ciudadano. Abogado Hugo Tomei, ¿no se lo puede también el día de mañana enjuiciar por falso testimonio? Porque él está aduciendo de que hubo homicidio en riña y fue claramente que lo mataron a Fernando y no hubo riña ni nada porque no se pudo defender. Fue un ataque cobarde. Después acusó a la chica que le hizo el RCP a Fernando de que por culpa de ella Fernando se murió. Fernando se murió por los golpes de los rugbyers. Entonces, esto Sí, lo pregunto pero- como un ciudadano común. Sí. No. Más allá de la estrategia, de todo lo que quiera. Es lo mismo que yo te diga, no, porque mira, con este saco verde... Ya nos hicimos todas O esas sea, preguntas, Fabio. sí, Y ya pero- está claro que las respuestas ya las tenemos nosotros. Bueno, pero, o sea... el tema está la justicia, que cómo pero- lo termina tomando. No, pero igual, no, yo sabés que lo estuve, entiendo tu pregunta, pero yo lo estuve charlando con un abogado y lo que me decía es que si bien a nosotros nos resulta insólito y hasta ridículo, es parte de su estrategia y tiene sentido. Yo leí punto por punto y parte por parte de este informe de los peritos que vos haces referencia culpando el RCP Rochi, y pero lo no dan está- vuelta de una manera ¿no está como para que... mintiendo? No, porque sí tenía lesiones por la mala utilización del RCP. Tal vez no le colocaron los electrodos donde debían ir, por Oye, ejemplo. si no, nadie puede y tener eso está en la una autopsia defensa. oficial. A ver, hay una- te hay- metés con el derecho. Hay dos Pero es cuestiones. La insólito. primera, lo del Es buen punto. RCP, de culpar a Sí. Virginia. El RCP como mucho te puede fracturar una costilla, no te va a matar. No. Es la estrategia y es válida del abogado. Podés compartirlo o no. De hecho, ya Lo de estaba lo- muerto, por eso lo hacen el Claro, RCP, si no, no lo hacen Claro, el RCP. exacto. ¿Por qué? Porque el desfibrilador ya no detecta actividad, entonces vos le haces RCP. No había es latidos, automático. no había Exacto, latidos de no hay vida, corazón. no había vida. Entonces vos lo tratás de resucitar con las maniobras de RCP. Con lo del homicidio en riña, a ver, insisto, la estrategia de la defensa no es mi opinión, pero no es descabellado. ¿Por qué no es descabellado lo que plantea? Porque el homicidio en riña es darle la muerte a una persona y no poder identificar, digamos, hay más de dos autores y no poder identificar el golpe que te provocó la muerte. Claro. ¿Entendés? Entonces, si vos no certificás qué patada lo mató, Pero y tiene si que haber fueron defensa todas las para eso. patadas, ¿cómo? Tiene que haber defensa para eso, para que haya riña. Y acá riña no hubo indudablemente. necesariamente, porque perdón, nadie pero no entendió. pasa no esto, necesariamente, pero ¿eh? en este caso, no perdón. necesariamente. Marote, Perdón, esto no es pasa- importante. Si fueron Sí. todas las patadas al mismo tiempo, Va a si ir no, por se, eso. si no se determina que hubo una patada, un golpe mortal y final, Claro. ¿eso juega a favor del Juega a homicidio favor en de Tomei. riña, del cambio de carátula? Déjeme- Juega a favor de le- Tomei, pero ¿qué pasa? La resistencia, por eso es fundamental hacer cuando hablaban de la resistencia de Fernando en el piso. ¿Me entendés? Sí. Digo, para jugarlo estratégicamente. Sí, pero ya nos explicaron que es por el que- suelo y por el cuerpo. Claro, pero eso es lo que plantea la defensa, no lo que es. Perfecto. Para entender, porque nosotros hablamos desde nuestro sentido común y desde lo poquito que podemos llegar a saber, porque de leyes la verdad que conocemos algo por encima, pero en lo profundo nos cuesta meternos. Digo, está la voz de la experiencia, y está la voz de aquellos que le ha tocado participar de juicios realmente muy pesados y que en lo penal
tienen una trayectoria que hace que quizás nos puedan explicar un poquito más todo esto. Y uno de estos letrados